Buenas tardes, buenas noches, buen día para aquellos que están en este momento sumándose al canal para mirar las propuestas que les traigo hoy, mirando hacia la historia para no olvidar. Y en este caso hoy les voy a proponer como tema que hablemos un poco del Hospital San José, el primer hospital que funcionó acá en Viedma, capital de Río Negro, y que era una necesidad imperiosa hacia el 1899, cuando Garrone y Monseñor Bachina veían la necesidad que había de contar con un hospital. Obviamente estamos hablando de esa época donde todo era necesario para estas florecientes ciudades, tanto Carmen de Patagones como de Viedma. Las necesidades eran comunes y se da una situación un poco especial con la aparición del primer enfermo que necesitaba sí o sí tratamiento médico y no lo había. Es curioso cómo el empuje y las ganas tanto de Cagliero, de Bachina, por tratar de dar una solución, se improvisa un determinado lugar, que después lo vamos a ver, y ese con el paso del tiempo y con el empuje de hoy nuestro santo comarqueño, don Artemides Sati, como él, junto con un grupo de vecinos y obviamente apoyado por la iglesia, consiguieron llevar adelante y hacerlo crecer al hospital. Así que este fue un hecho trascendental para la vida social de Viedma y Carmen de Patagones, Viedma principalmente en este caso. Y bueno, vamos a analizar también cómo fue que de un momento a otro, por cuestiones internas de la iglesia, pero no cuestiones políticas, sino más que nada por el organigrama, podríamos hablarlo de esta manera, y por la necesidad política de la iglesia seguir avanzando en los postulados que tenía en esos años, se determinó que era imposible ya que el hospital, Hospital San José, pudiera seguir funcionando donde funcionaba. Hoy por hoy, en ese lugar se encuentra el obispado de Viedma, acá para el que conoce Viedma, en pleno centro, Álvaro Barros e Irigoyen. Ahí se encuentra el obispado pegado a la catedral de Viedma, y en ese lugar funcionó el primer eshospital, digamos, incluso hasta de la Patagonia. Así que bueno, espero que les guste la propuesta. Yo sé que hay muchos viedmenses que se van a sentir atraídos tal vez por este tema. Les invito a que comenten, se suscriban al canal, denme un like, compartan el video y bueno, espero que la propuesta de hoy les guste. Adelante. El Hospital San José de Viedma. Al abordar este tema tan importante y tan sensible para la vida social de un pueblo, como lo es la salud pública, es necesario situar el contexto histórico de la época en que surgía la idea de un hospital para esta ciudad que recién había nacido, en aquel entonces un pequeño poblado, por la imperiosa necesidad de contar con este esencial servicio público. Para ello he de basarme en parte de la obra Artemides Sati, A Dios hay que darle lo mejor, de Néstor Subeldía, del 2022, que en sus aspectos históricos más importantes consigna: en Viedma y en toda la Patagonia no había en esa época hospital, pero tampoco farmacia, ni dispensario, y ni siquiera una simple salita de primeros auxilios. Tanto los trabajadores y militares como la población en general, y mucho más los aborígenes que habían quedado desperdigados por la zona después de la campaña de Roca, carecían de la más mínima atención sanitaria.
en la Patagonia de aquellos tiempos todavía estaba todo por hacer. La idea del hospital surgía en 1899 con Monseñor Cagliero. Su vicario, el padre Bachina, le preguntaba con mucho realismo mientras frotaba sus dedos índice y pulgar: «¿Pero con qué lo haremos?». El obispo, con la confianza en Dios, le respondía: «De eso se encargará la providencia». Todo sucedía o comenzaba la noche del 11 de agosto de 1889, cuando Viedma presenciaba una extraña escena. 4 coadjutores salesianos, Martini, Lanza, Benzi y Martín, en una camilla improvisada conducían a un enfermo. El pobre hombre había estado consumiéndose como una candela. Era un pintor catalán, anticlerical, rabioso, que vivía muy enfermo y abandonado. El catalán de apellido Sananja compartía una piecita con un carpintero que trabajaba de sol a sol, pero el pobre no tenía quien lo cuidara. A pesar de sus ideas contrarias a la Iglesia, en su desesperación recurría al padre Bachina, rogándole que le diera asilo, aunque sea en el campanario. Bachina pensó en 2 piecitas de adobes destartaladas en el fondo del terreno del colegio, que en un tiempo se había usado como caballeriza de la policía y en ese momento estaban sin uso. Fue así que se encontraba el primer lugar de este humilde hospital, una tapera que luego de mucho esfuerzo por parte de los alumnos, salesianos y hermanas, se fue transformando en la sede del primer nosocomio del territorio, que era bautizado con posterioridad como Hospital San José. Los coadjutores salesianos la limpiaron bien y les dieron una lavada de cara, blanqueándolas con cal. Para sacar los malos olores, el padre Garrone perfumaba un lugar con uno de los bálsamos que había traído desde Italia, y algunos salesianos donaban algo de sus propias camas porque en casa no sobraba nada, escribiría posteriormente en sus memorias el padre Bachina. El padre doctor se encargaba del cuidado corporal y el padre Bachina de la atención espiritual. La hermana Eugenia Galli, hija de María Auxiliadora, fue la primera enfermera del catalán. Y concluían las memorias del sacerdote. En el hospital, Sananja hizo su primera comunión, fue confirmado y salió convertido. Tales fueron las terapias de ese rudimentario pero original primer hospital patagónico. 4 días después llegaba a caballo a Viedma el padre Milanesio con un pobre mazorquero de Rosas, Juan de Dios Serrano, que también iba a parar al nuevo hospital para, después de 50 días de cuidados, salir del todo restablecido. Tras él entraba don Juan Quirós, un cabo de las guardias urbanas, y luego Pedro Domingo, un aborigen de 48 años que además de las curaciones recibía en el hospital la primera comunión. Un italiano albañil, una vez restablecido, levantaba en agradecimiento la pared divisoria entre el sector de hombres y el de mujeres. A los pocos meses, el padre Ricardi escribía a don Rúa, sucesor de don Bosco en Turín: «Nuestro pobre hospital de Viedma es la admiración de todos y el objeto de suspiros de cuantos pobres enfermos se hallan no solo en el circuito de la población, sino aún en el campo y a muchas leguas de distancia». Al referirse su beldía de la botica de San Francisco de Sales y la quinta de los curas, menciona:
Uno de estos personajes había llegado a Viedma el 15 de junio de 1889. Fue el padre Evasio Garrone, quien venía con la orden de instalar en la ciudad una botica para la atención de los enfermos. Poco a poco surgía la idea de establecer un hospital. Antes de proseguir con el relato, menciono que la aludida botica supo funcionar en la hoy esquinas de calles Irigoyen y Colón, donde se emplaza el local comercial de la empresa Movistar. El propio Garrone asentaba: nuestra farmacia es una obra maravillosa en ambas márgenes del Río Negro. Yo no tengo un minuto de descanso. Escribía ya en 1855 a Rúa, vicario de Don Bosco en Turín. Usted no creerá, o al menos le parecerá imposible, que durante el último año se han atendido más de 5.000 recetas. Continuaba su informe diciendo: está muy bien provista, cuenta con un idóneo salesiano y hace un gran servicio distribuyendo gratuitamente remedios a los pobres y facilitando su adquisición a todos. La misma fue una auténtica botica del pueblo, porque estaba abierta para todos, no se especulaba con ella. Los ricos pagaban los remedios, los pobres no los pagaban. Se compensaba lo uno con lo otro, y como siempre había déficit, se resarcía con las limosnas de los cooperadores salesianos. El padre Evasio Garrone ejercía con gran pericia y aprecio el arte médico. Visitaba sin honorarios a los enfermos pobres y les proveía de remedios. La caridad y abnegación de los hijos de Don Bosco se habían ganado a la población y a toda la comarca. El hospital, con su edificio nuevo, podrá recibir un número considerable de enfermos, anotaba el padre Bachina en sus memorias, y continuaba: como podrán advertir, lo enunciado precedentemente resume de manera sencilla, clara y precisa las reales necesidades por las que contó la comarca en aquellos tiempos, y cómo fueron los primeros pasos de la salud pública por aquellos días. Problemas que fueran solucionados por el empuje, tesón y dedicación de los miembros de la congregación salesiana aquí instalados. Podría decirse que la piedra fundamental del mismo fue Jaime Sananja, el primer paciente atendido por el padre Garrone. Grande fueron los hombres que allí se desempeñaron al cuidado de los enfermos. Primero el padre Garrone, el padre doctor, y cuando él ya no estuvo, lo siguió Artemides Satti, el ángel de la bicicleta, hoy santo de la Patagonia, todo un ejemplo de servicio y entrega. Garrone había sido enfermero en el ejército italiano. Tenía conocimientos de medicina, mucha práctica y una admirable intuición. El profesor Néstor Rey, director del Centro de Investigaciones Científicas, refiriéndose a la situación de la salud en el territorio de Río Negro, supo escribir: en cuanto al aspecto sanitario, recién en 1913 se creaba la asistencia pública en Viedma y luego en San Antonio, Valcheta y Conesa, pero carecían de internación y sala de cirugía, por lo cual derivaban a todos los necesitados de tal asistencia al Hospital San José, dirigido por un médico, pero en realidad por Artemides Satti. A partir de 1914, el padre Pedemonte disponía que el hospital contara con una pequeña comunidad salesiana, autónoma, como sucursal de la Casa San Francisco de Sales. Su director fue el padre Andrés Pestarino, al que lo acompañaban 3 coadjutores, además de Satti, Juan Cartella y Ángelo Mori,
odontólogo. Un número especial de la revista Las Misiones de la Patagonia, publicado en ocasión de la inauguración del hospital, ofrecía algunas cifras interesantes. Entre los años 1909 y 1913, todavía en el anterior edificio precario, fueron atendidos 1.145 enfermos y mucho más en el dispensario externo. El gasto diario de los enfermos internados había sido de 2,20 pesos por enfermo y los gastos mensuales solo de 566,48 pesos. El gobierno del territorio había otorgado un subsidio nacional de 3.528 pesos y contaba entonces con 48 camas. Por otra parte, en un extenso informe que en su momento elaboraba el padre Pedemonte, recalcaba que los enfermos son tratados con caridad. La preferencia que sobre todo los más pobres tienen por nuestro hospital es el mayor elogio del personal que los atiende. Durante el año murieron 30 con todos los sacramentos. Vienen también protestantes a los que se les trata muy bien, sin violentar su conciencia. Respecto a la higiene, el hospital fue alabado por muchos profesionales que lo visitaron. Los gastos superan en mucho a las entradas, por lo que recomiendo a los superiores llamar la atención a los generosos cooperadores. El gobierno nos donó 3.000 pesos al año y la farmacia nos da alguna ayuda, pero no se puede cubrir todos los gastos. Se da catecismo a los enfermos con la mayor frecuencia posible. Muchos hicieron la primera comunión. También, dentro del texto sobre la biografía que elaborara el padre Entraigas sobre Saty, se rescata lo siguiente. En 1928 Saty había elevado el número de camas a 70 y durante ese año recibía 656 enfermos gratuitos y 90 pagos. En total asistió a 746 pacientes y ese mismo año acudieron al consultorio externo la cantidad de 11.030 enfermos. Es importante consignar que mientras estuvo en funcionamiento este hospital, también sufrió ataques, destratos y palos en la rueda para gestionar, y algo de ello da cuenta don Raúl Entraigas en su obra El pariente de todos los pobres, en su capítulo 7, mencionando que al Hospital San José se lo había llamado así en atención a las damas de San José que habían donado el terreno. Como toda obra de bien, tuvo que luchar reciamente contra sus adversarios. A un año de fundado, ya en 1890, llegaban al Departamento Nacional de Higiene denuncias contra cierto sujeto de apellido Garrone por ejercicio ilegal de la medicina. Desde Buenos Aires pedían al gobernador de Río Negro hiciera saber al mencionado Garrone que en adelante se debía abstener de ejercer la medicina y que en caso de reincidencia incurriría en las penas establecidas por la ley de la materia. A vuelta de galera, contestaban los vecinos de Viedma con una bien fundada nota firmada por 200 vecinos. Garrone siguió cuidando a sus pobres. En 1892 volvía a ser acusado ante el Consejo Superior de Higiene de la provincia de Buenos Aires, porque ejercía la medicina en Patagones y, nuevamente citado ante las autoridades. Las damas de Carmen de Patagones enviaban una altiva nota a La Plata, intercediendo por él, que había sido nombrado médico de la gobernación de Río Negro, y cuyas portentosas curaciones hablan bien alto de su talento y ciencia médica.
En 1894, en ocasión de visitas a aquellas poblaciones, un buen señor, don Alejandro Valdés Rosas, sobrino del restaurador, a su regreso a la capital, intercedía ante el presidente Sáenz Peña y le escribía al general Félix Benavides, gobernador del Río Negro, pidiéndole que se lo dejase tranquilo ejercer en paz su misión, tan buena como desinteresada. En 1910 los ataques llegaban al punto de pretender clausurar el hospital. Fue entonces cuando el pueblo de Viedma se ponía en pie para defender a esta venerable institución. La prensa local parecía estar en desacuerdo con los salesianos y su obra. Por ejemplo, el domingo 6 de mayo de 1906, el semanario La Nueva Era publicaba una nota titulada Solicitud improcedente y daba la noticia que la Congregación Salesiana de Viedma había solicitado la cesión gratuita de una manzana de terreno para construir un hospital, que el municipio no tenía facultad para ceder. Aparte, la congregación carecía de personería jurídica, por lo que se procedería al archivo de la solicitud por improcedente. Consignaba además que la congregación no tenía bienes propios, todo estaba a nombre de Juan Cagliero y que no prestaba servicio alguna en forma gratuita. No solo cobraba las recetas que despachaba, sino que no admitía enfermos sin pagar. Y finalizaba, que la congregación compre los solares y cumpla con las demás condiciones que se imponen a los particulares. Y el 28 de octubre de 1906 publicaba una nota donde informaba que próxima a abrir una farmacia por parte del farmacéutico Agustín López, el Departamento Nacional de Higiene había solicitado a la Gobernación un informe por el regenteo de la botica salesiana, la cual debía ser clausurada porque estaba regida por una persona sin título. Y el 13 de enero de 1907 nuevamente criticaba a la botica por no respetar o no cumplir con la reglamentación de atención horaria, atendida por una persona sin título legal y, en relación al hospital, por un curandero presbítero, objetando, además, la subvención que recibían de 500 pesos mensuales, que era el dinero del pueblo. Los motivos y el traslado del hospital. Entre el 9 y el 14 de octubre de 1934 se celebraba en Buenos Aires el 32 Congreso Eucarístico Internacional. Nunca antes en la historia de Argentina se había visto una manifestación de fe como esa. Era la primera vez que en América Latina se realizaba un evento semejante. En esos tiempos del Congreso Eucarístico se creaban nuevas diócesis en el territorio nacional, entre ellas las de Viedma. El obispo salesiano Juan Cagliero había residido aquí hasta 1904, presidencia de Manuel Quintana, con el título de vicario apostólico de la Patagonia, que, por el hecho de ser extranjero y por los viejos problemas del patronato, ese título no había sido plenamente reconocido por el gobierno nacional. Además, como vicario, dependía en cierto modo del arzobispado de Buenos Aires, cuya jurisdicción llegaba en aquellos años hasta el extremo sur del país. Creada la nueva diócesis, que abarcaría toda la parte argentina de la Patagonia y Tierra del Fuego, con excepción de Neuquén, se daba un paso importante en la autonomía y organización eclesial de estos territorios australes. De igual manera, esto traía aparejado algunas complicaciones, pues hasta entonces y durante todo el tiempo del obispado de Cagliero
y del vicariato no reconocido por el gobierno, las propiedades de la iglesia en la Patagonia seguían perteneciendo a la congregación salesiana. A partir de 1934, como cuando crece la familia, habría que afrontar lo más serenamente posible una división de bienes. El 13 de septiembre de 1934, poco antes del congreso antes mencionado, el Papa Pío VI había designado al padre Nicolás Esandi como el primer obispo de Viedma. Saty y Esandi se conocían de haber vivido ambos en Bahía Blanca. Después de 30 años y de recorridos muy diversos, ambos se volvían a encontrar en Viedma, aunque, lamentablemente, en estas nuevas circunstancias, los viejos conocidos vendrían a quedar en medio de una cuestión sumamente sensible que los superaría. Al nuevo obispo le tocaba recorrer una diócesis interminable, de miles de kilómetros de extensión, desde el valle del Río Negro hasta el canal de Beagle, con apenas algunos centenares de kilómetros de vías férreas y otros tantos de caminos pedregosos o polvorientos. Saty, como es sabido, era el administrador, director y alma mater del único hospital de la capital del territorio que, en ese tiempo, contaba regularmente con 60 enfermos promedio. El obispo Cagliero había organizado la sede del vicariato apostólico dentro del edificio del Colegio San Francisco de Sales de Viedma, pero al llegar Esandi había que pensar en una sede apropiada para la nueva diócesis, separada del colegio. Encarar la construcción completa para la nueva curia episcopal no era tarea fácil y la diócesis no contaba con recursos. Por eso, en un primer momento se acondicionaba una parte del edificio que había sido el Colegio María Auxiliadora, en esa época ya trasladado a otra zona de la ciudad, en la misma manzana histórica. Pero cuando se conseguía un importante subsidio de la Dirección General de Arquitectura, los tiempos se precipitaron. En 1936 llegaba a Viedma desde Turín el prefecto general de la congregación, don Pedro Berruti, que traía la misión de preparar un convenio para la mencionada división de bienes. Finalmente, 3 años después, en 1939, se definía entre los superiores de la congregación salesiana de Turín y el obispo Esandi que el hospital debía trasladarse al terreno de la Escuela Agrícola San Isidro, ubicado a las afueras del pueblo. De este modo, el obispo podría edificar su nueva sede al lado de la catedral y frente a la plaza, como parecía lógico, aunque lo que parecía lógico desde Turín o desde la mirada del obispo no se viera del mismo modo en Viedma. Por eso, lo que en principio se presentaba simplemente como un asunto eclesiástico, pronto se volvía un tema de comentarios y discusiones dentro de las comunidades religiosas y en las calles del pueblo. Y, para don Saty, se le acercaban horas muy difíciles. En septiembre de 1941 comenzaban los trabajos para acondicionar el antiguo edificio de la Escuela Agrícola San Isidro y poder recibir al Hospital San José en la Quinta de los Curas. Todavía se pensaba que la demolición sería gradual, dando margen para un traslado paulatino de los enfermos. Incluso se creía que no se demolería todo el hospital, pero en octubre llegaba imprevistamente una cuadrilla de la Dirección Nacional de Arquitectura de Buenos Aires e inmediatamente comenzaba la demolición completa del edificio
hospitalario. En pocos días, y con la escasez habitual de recursos, hubo que trasladar a 60 enfermos a un lugar que aún no estaba en condiciones para recibirlos, porque había sido edificado para otra finalidad. Por hallarse el obispo lejos de la capital del territorio, recorriendo su extensa diócesis, por desentendimiento de las instancias superiores o por algún otro problema de comunicación, Saty no era notificado a tiempo de todo esto. Solo los hombres eran trasladados en la primera tanda, pues no había lugares acordes para la atención de las mujeres, las cuales debieron quedarse en el hospital que ya estaba siendo demolido. Otras alojadas en el patronato de excarcelados que funcionaba en el edificio de la Cárcel Nacional de Viedma, ubicada hoy en esquinas de Alem y Álvaro Barros, y que funcionó como tal hasta 1975, cuando se convertía en la actual Colonia Penal 12, y otras repartidas en las casas de las familias Guerra, Casadei y Vinent. Es importante consignar que las hijas de María Auxiliadora, Emilia Galli, 1859-1904, Anunciada Tolomei, 1871-1943, Ana Panfica, 1857-1919, Severina Tejile, 1867-1940, María Grañas, uruguaya, y María Méndez, argentina, fueron importantes colaboradoras para el funcionamiento del mismo. Asimismo, según lo destacara el padre Entraigas, el servicio de médicos tales como Ricardo Spur, Domingo Miguel Arestegui, Pedro Ecay, Fernando Molinari, Francisco Pietrafaccia, Antonio Susini, Vicente Martínez Torres, Luis Guzmán, Arturo Lamberti, Atilio Otero y Juan José Pino fueron también inestimables. Antes de concluir con este contenido, consigno datos históricos que se rescatan de fuentes como del actual Museo Emanosy, que son una publicación probablemente de la primera década de 1900 publicitando una rifa para recaudar fondos para el hospital que se inauguraría el año próximo con valor de 50 centavos o la compra de una libreta con 10 números. El premio consistía en una media manzana de terreno en Viedma. El 5 de septiembre de 1915 se inauguraba la planta baja del hospital, cuya construcción y supervisión estuvo a cargo del coadjutor Antonio Patriarca, que en 1912 había construido la Catedral de Viedma. Se bendecía al pabellón Dr. Garrone y el busto de bronce del Padre Doctor, que hoy se expone en el Museo Salesiano Cardenal Cagliero. El 8 de enero de 1949, el Museo Emanosy conserva un recibo confeccionado y firmado de puño y letra por Saty, extendido a las autoridades del Club Social 7 de Marzo, por haber recibido como donación para el sostenimiento del hospital la suma de 200 pesos. Con esto doy por concluido la oferta de la fecha. Espero que les guste y les interese. Por favor, les pido que se suscriban al canal, que compartan, por favor, comenten la publicación, me den un like y bueno, los espero para el próximo contenido.